Morena Rial hace esta denuncia en 2018, tardaron mucho tiempo en lograr hacer las pericias psicológicas para poder corroborar el daño que ella claramente ha sufrido. Y fíjense todos los años que pasaron, estamos en 2023 y recién ahora se puede hacer pública esta situación en donde claramente, bueno, está acreditado de que Morena Rial sí fue abusada sexualmente por este individuo. Vamos a estar conversando con quien hizo las pericias psicológicas, el licenciado Alejandro Lafite, perito del caso Morena Rial, que está aquí con nosotros y enseguida vamos con él. Pero seguimos conversando con More Rial. Imagino que mis compañeros tienen muchas preguntas. Vamos, Luis Bremer. Quería preguntarle a Morena, porque en estos días hemos tomado contacto con otros casos de abuso sexual y abuso sexual con menores, y hay como un común denominador en las denuncias, ¿no? Que es que antes del abuso sexual hay un abuso de confianza respecto de que estos personajes buscan a una persona vulnerable o pasando una situación vulnerable, tal como el caso que vos contabas por la separación de tus viejos y toda esa situación que viven todos los adolescentes, que sus padres se separan, y cómo fue, digamos, allanando el camino hasta en algún momento accionar. Cuando pasa el tiempo y cuando vos te descubrís víctima ante el abuso, tal vez palabras que te haya dicho antes, las escuchás de otra manera. ¿Sentiste que antes de pasar al acto, sí, de pasar al abuso, hubo situaciones donde él iba midiendo dónde vos estabas, cuán sola estabas o cuándo podía acceder a vos? Mira, yo creo que siempre, o sea, yo creo que no quiero, o sea, hacerlo como muy grande el tema. Ya es como que yo ya lo tengo un poco cerrado. No quería abrir mucho el tema, pero yo creo que desde chica ya empezó. Capaz que yo ahora no me acuerde mucho, pero desde chica, o sea, él a mí me hacía pasar, subir al auto adelante cuando yo tenía 8 o 9 años. Me decía que nosotros teníamos handy en ese momento, ¿viste? Los handys esos. Sí, handys para comunicarse. Y me decía que no lo llame enfrente de la mujer. Yo no entendía por qué, si yo, o sea, yo lo llamaba porque nos tenía que venir a buscar, no por otras cosas. Sí. Entonces yo no lograba entender, pero con el tiempo fui entendiendo. Para mí lo que lo terminó de volver como un poco loco fue el tema de cuando yo me hago el bypass. ¿Cuando te vas a dónde? Cuando se hizo el bypass gástrico. ¿Por qué, Morena? A ver. Porque, o sea, que yo antes era muy gorda y empecé a bajar mucho de peso. Sí. Y me empecé a vestir distinto y ahí empezaron los problemas y las escenas. Ah, se puso celoso. No, siempre se ponía celoso. Es un patrón que... Siempre se ponía celoso. Pero en todos los casos... No me dejaba salir con la pollerita corta, no me dejaba hacer nada. Claro. Y seguramente no te dejaba tener novio. ¿O se ponía mal si vos estabas con alguien? No me dejaba. Y yo del colegio te salía sola. Si saludaba a alguien, tenía que dar la explicación de quién era. Y después, en ese momento, cuando yo me hago el bypass, a tiempo yo me veía con un chico más grande que yo. Sí. Y él hizo toda una investigación para contarle a mi papá. Pero por eso, ¿con qué excusa? ¿Con la excusa de contarle a tu papá? ¿Te controlaba? Ponele, no, está mal, pero esa era la excusa que él ponía. Si mi papá me quería controlar, me iba a contratar a un detective. No, está mal que te controlen. Partamos de esa base. Una cosa es educar y acompañar y otra cosa es controlar. Pero él, con la excusa... Es que mi papá nunca se enteraba de los controles, ¿me entendés? Claro. Se enteró de que sí, de este chico que era más grande y que yo tenía... ya cuando ya tenía 16, yo me veía con un pie más grande, pero, o sea, más chico que él, claramente. Bueno, y él tenía su novia, qué sé yo, y se enteró, Baez, y me empezó a decir que le iba a contar a mi papá. Bueno, se terminó enterando mi papá, se armó todo un lío, no lo pude ver más el chico. Sí. Entonces eran como todas escenas, era todo muy tedioso para mí. Y claro. Morena, vos con Rocío, obviamente, me imagino, habrás hablado del tema, porque además, Pablo, el chofer, llevaba a tu hermana, así como te llevaba a vos. Ella sufrió, sí, pero otros sí. Lo que nos conocen saben muy bien que yo soy muy sociable y mi hermana es muy para adentro.
Entonces era distinto. Mi hermana se subía a la camioneta, se ponía los auriculares y no me hables. Y ni te decía ni chau, creo. Yo, en cambio, así hablaba, ¿me entendés? Yo sí me quedaba, no sé, tomando coca en la cocina, ¿me entendés? Mi hermana no, mi hermana volvía al colegio, se cerraba en la pieza así. O sea, no es que mi hermana le daba pie a algo, no le da pie a nadie, mi hermana. ¿Vos le comentabas estas situaciones incómodas que vivías con él? No, pero mi hermana había cosas que no entendía, pero tampoco me las preguntaba, no se metía. Nos estás dejando claro cómo él se va introduciendo así perversamente en tu vida. Pero ¿cómo Sí, es el escalón desde estos comentarios, de alguna manera que generaban una intromisión en tu intimidad, hasta que ejecuta el primero de estos 3 actos que vos denunciás? ¿Cómo es el paso? ¿En qué momento da este paso? Nosotros tenemos parte de tu denuncia en junio del 2016. ¿En qué momento suelta todo y se anima a tener ese acto depravado? Mira, las primeras cosas que fue que vio la señora, que me lo venía diciendo, que ella tenía que hablar, que ella tenía que hablar, que ella tenía que hablar, se lo decía que ella iba a contar, y ella un día llorando, antes de que pase todo, me dice, yo le voy a contar todo a tu papá, me dice. Esto fue en octubre, 2 meses después, 3 meses después. Y él escuchó la conversación que yo tengo con la señora. Y esa misma tarde pasó todo, porque me dicen, antes de que yo te eche, vos vas a ser mía. Bueno, y empezó todo lo del ascensor. Ah, bien, bien. O sea que tuvo tiempo de amenazarte. Ventu, ¿querés saludarla, More? More, ¿cómo te va? Beso grande. Hola, Ventu, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo anda ahí Francesco? Bien, acá estamos, en Buenos Aires, por suerte. ¿En Buenos Aires? Sí. Y me parece que ese debe ser tu lugar, ¿no? Sí, nos volvimos. Y sí, me parece muy bien. Ya está. ¿Te vas a quedar a vivir acá? Sí. Me parece bien. Una buena elección. Una buena elección. Y sí, no nos queda nada en Córdoba ya. ¿Cómo estás hoy? Sin voz, por tantos nervios, pero bien. ¿Qué es lo que te pone nerviosa? ¿Esto que estás contando o lo que dejaste en Córdoba? Lo que pasó en Córdoba, sí. Eso te lastimó. Vos sabés muy bien lo que yo luché. Vos más que nadie sabe lo que yo lo quise. El papá de mi hijo y las cosas que yo me cansé de perdonarle. Entonces no puede salir con una acusación tan grave como la que él hizo, sobre que es un golpeador. Que aprenda a hablar, por lo menos que termine el secundario, porque encima mira, no voy a hablar. More, ¿por qué hoy estamos tratando otro tema? ¿Por qué dejaste el tema de Córdoba y salís con esta denuncia que yo la conocía del 2018, si mal no recuerdo? Porque salió esto, o sea, salió esto ahora, que lo habían citado a declaración y salió esto, o sea, y supuestamente era ayer, pero no se presentó, no sé. ¿Y hasta dónde lo vas a llevar? Eso lo maneja el abogado. Perdón, More, ¿vos preguntás acerca de este caso o del otro? No, de este caso. De este caso. ¿Del papá de mi hijo o de Pablo? No, de Pablo. Y lo más correcto es que cumpla lo que tiene que cumplir. ¿En esto estás sola o te acompaña alguien? No tengo, sí me acompañan. ¿Quién? O sea, mi papá está, o sea, él no quiere meterse en el tema porque ya yo soy mayor y yo tomo decisiones que yo quiero. Él me hizo la misma pregunta, ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué ahora volvió a salir todo? Pero no depende de vos. Dañó, Morena, depende de vos que haya salido esto ahora. Justicia, me parece. No,
Ya, eso es lo que yo le expliqué a mi papá el otro día, porque mi papá sabía que yo había denunciado, mi papá estaba al tanto de todo, Sí. pero esto fue, o sea, la última pericia fue el año pasado, que me tenían... Pero la citación de ayer tiene que ver con ¿Puedo la dar justicia. fecha? Morena, te doy la fecha en concreto. El 3 de marzo, la fiscal hace el llamado a indagatoria, Sí. hace el pedido de llamado a indagatoria. El 3 de marzo, antes de que se hiciera público lo de Córdoba, que lógicamente no querés meterte ahí, comparto con vos, y lo cita para ayer, es lo que dice Morena, pero no sabemos por qué se posterga esa citación a indagatoria, declaración indagatoria, es decir, Sí. la fiscal considera que hay elementos suficientes para que este hombre, Pablo Báez, dé explicaciones. Sí. Bueno, esa citación se pasó para el 3 de abril, pero hay que hacer hincapié que todo el trámite es previo a lo que sucedió en Córdoba. Y dos Muy cosas previo, que claro. son muy importantes. La primera, que el argumento fue que no tenía buena señal, la señal del celular. El acusado... El acusado. Una pavada. De la pandemia. Sí, bueno. Y debe la estar segunda- prófugo. Y la segunda, que es telemática. Perdón, no te escuché, Morena. Y debe ser haber escapado. ¿Dónde sabes? Bueno, eso es lo que hablamos ayer con tu abogado. Claro. Sí, sí, sí. Porque la justicia hoy no tiene un es una paradero. persona que le está dando mucho tiempo para escaparse. Sí, de eso hablábamos ayer, Morena. Justamente de Porque eso. sí, porque el que nada debe, nada teme. O sea, si vos no hiciste nada, no te vas a estar escondiendo. Te vas Ahora, a yo presentar pregunto algo. ¿Pero tiene algún padrino de poder? ¿Quién? Justamente el prófugo. Báez. Pablo. No, yo supongo que no, qué sé yo.